Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, Roger, Silvia. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo ¿Qué está? tal? ¿Cómo está Silvia? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está Ronald? Vamos a compartir. Ahora vamos a ver lo relacionado a reaseguros, ¿ya? En las demás clases que hemos visto, ¿no? De esta semana, obviamente, hemos visto el seguro de aviación, ¿no? Hemos tomado conocimiento de las coberturas, ¿no? Cómo es que se hace la suscripción de este riesgo. Hemos tomado nota de que es uno de los seguros en donde también se puede asegurar la prima por pagar y también se aseguran los deducibles por pagar. Entonces, ¿por qué motivo? Porque manejan sumas aseguradas sumamente elevadas. El reaseguro, ¿no? Es una forma que tienen las compañías de seguros para poder administrar los negocios que adquieren, ¿no? Sobre todo aquel negocio que representa una cantidad elevada de sumas aseguradas. Entonces, el reaseguro lo contrata una compañía de seguros. No lo puede contratar una persona natural o jurídica de manera directa, sino tiene que ser una compañía de seguros hacia el mercado nacional, porque como les expliqué, hay ciertas compañías que también hacen reaseguros, llámese Pacífico, llámese RIMAC, llámese Mafre, y por ahí me parece que también la Positiva, ¿no? Entonces, ellos también hacen negocios de reaseguros. El reaseguro básicamente viene a ser el seguro del seguro, o sea, la compañía de seguros también utiliza esa transferencia del riesgo, ¿no? Así como lo hace cualquier persona natural que se compra un bien y quiere transferir ese bien a la compañía de seguros porque el riesgo no lo puede manejar, no sabe a qué riesgos está expuesto. La compañía, si es una experta, la compañía de seguros son expertos en la administración y manejo de estos riesgos, entonces le trasladan ese riesgo a la compañía de seguros mediante el pago de una prima. Igualmente acá, las compañías de seguros, obviamente, conocen el manejo de riesgos y tienen esta salida del reaseguro, ¿no? Trasladan la parte patrimonial que han asegurado, ¿no? De repente dicen, ok, yo solamente de todo lo que he asegurado, del 100% que acabo de asegurar, máximo podré responder por el 20% y necesito reasegurar el 80%. Entonces, ¿qué se hace? Se busca un corredor, un broker, porque también hay broker y corredores de reaseguros, para que hagan la gestión inicialmente a nivel nacional con las compañías de seguros y posteriormente, si no se llega a copar el total del slip de reaseguros, se traslada al extranjero. En el extranjero, obviamente, que van a poder encontrar suscriptores, ¿no? Que puedan firmar el slip, obviamente van a aceptar compartir el riesgo y en la misma proporción también van a recibir la participación del pago de la prima, ¿ya? Entonces es básicamente eso, el reaseguro, como su propio nombre lo indica, es el seguro del seguro. Vamos a ver cómo es que lo indica, ¿no? La parte técnica, ¿no? Dice que el reaseguro es una modalidad de seguro. Entonces, en el reaseguro rigen muchos de los principios y procedimientos utilizados en el negocio de los seguros normal. Lo que le interesa al reasegurador, lo mismo que a la mayoría de los aseguradores, son los acontecimientos futuros e inciertos que producen pérdidas. El éxito del reasegurador depende de su capacidad para calcular la probabilidad de las pérdidas futuras. Asimismo, las normas legales de carácter especial por las que se rigen los contratos de seguros son aplicables también al reaseguro. Sin embargo, los procedimientos del reaseguro son tan diferentes en otros aspectos de las actividades del seguro directo, que tanto los aseguradores profesionales como los tribunales y autoridades competentes para reglamentar las actividades del seguro consideran que el reaseguro constituye una categoría aparte.
el reaseguro tiene concepto jurídico, funcionalista y clásico. El jurídico es un contrato por medio del cual una parte, la cedente o compañía aseguradora, traslada a otra, el reasegurador, de manera parcial o total, un riesgo que asume con el tomador de un seguro, que podemos ser cualquiera de nosotros, personas naturales o una persona jurídica. Luego es funcionalista. El reaseguro es un contrato por medio del cual el asegurador reduce su responsabilidad sobre un riesgo que asume o asumirá, descargando aquella parte del riesgo que supera sus capacidades financieras o técnicas en terceras personas denominadas reaseguradores. 3. Clásico. El reaseguro es el seguro del seguro o también el seguro de las aseguradoras. ¿Cuáles son los principios básicos del reaseguro? Muy parecido al seguro. Tienen el interés asegurable, la buena fe, la indemnización y el objeto asegurable. Principios generales del contrato de reaseguro. La comunidad de suerte, o sea, que todos corren la misma suerte, ¿no? Por este principio, el reasegurador se obliga a correr la suerte del accedente en la medida de su participación en el riesgo y estará a lo que ella decida en cuanto a las coberturas y al tratamiento de los posibles siniestros que ocurran. El reasegurador solo tendrá como recurso alguna revisión posterior de la documentación del accedente, pero mientras tanto, deja en manos de aquella la gestión completa de los riesgos y en su caso la liquidación de los siniestros a su leal saber y entender. El reasegurador no podrá hacer otra cosa que liquidar lo que le corresponde. La buena fe suprema, principio que está íntimamente ligado con el anterior. Es cierto que en todos los contratos está contenido un espíritu de buena fe, es decir, que las partes celebran los contratos no para incumplirlos, sino para apegarse a ellos y estar a lo convenido, poniendo lo mejor de sí mismos para satisfacer los derechos y obligaciones que le corresponden. En el contrato de reaseguro es la cedente quien tiene en sus manos el manejo de este, y es ella quien solo notificará al reasegurador en qué medida se obligó y cuánto ganó o perdió. Es decir, el reasegurador descansa en la buena fe suprema, inspirada en la confianza depositada en la cedente. Ausencia de relación jurídica entre el reasegurador y el asegurado. No existe relación jurídica entre el asegurado y el reasegurador, y será la empresa de seguros la única responsable por las obligaciones frente al asegurado. El contrato de seguro directo determina la medida de la obligación del reasegurador. La cedente no puede obligar al reasegurador más allá de las estipulaciones del contrato original. Características jurídicas del contrato de reaseguro. Es formal, pues debe contar con consentimiento del asegurador y reasegurador por escrito. Es bilateral, porque funciona de un lado para el otro, ¿no? Funciona para ambos este contrato, ¿no? Tanto para el asegurador como el reasegurador. Es oneroso, porque establece la medida de la obligación del reasegurador de indemnizar al reasegurado siniestros a cambio de recibir primas, ¿no? Es aleatorio, porque ninguna de las partes sabe con seguridad si ocurrirá o no la contingencia asegurada, ni cuándo se producirá esta, ni cuál será su magnitud. De duración. La duración del contrato será la acordada por las partes. Y es único porque es el único contrato que se va a establecer durante toda su vigencia. No hay contratos supletorios o adicionales. Y luego comentarles, por ejemplo, a ver, vamos a explicar esto, voy a tratar de explicar esto de manera un poco más detallada, ¿ya? Tenemos nosotros el asegurado que le transfiere a la compañía de seguros o aseguradora, ¿no? Le transfiere un riesgo. Vamos a ver. Veamos.
A ver, un ratito. Ok. Entonces, veamos acá. El asegurado le transfiere a la aseguradora el riesgo. Y a cambio de eso, tiene que pagar una prima. Todo esto se llama contrato de seguro. Todo esto de acá. ¿Ya? Ahora, la aseguradora hace lo mismo. Hace lo mismo y transfiere también el riesgo que no puede contener, lo transfiere a un reasegurador. También, ¿qué cosa le transfiere? También le transfiere parte de ese riesgo. Y también le transfiere la prima, ¿no? Entonces, así como el asegurador le transfiere el riesgo a la aseguradora también te puede transferir ese riesgo por los motivos que ya se han expuesto a un reasegurador. Entonces, en ese caso, si estamos hablando del contrato de reaseguro, que sería este nivel, la aseguradora también se le llama cedente. Es la que le cede al reasegurador. ¿Ya? Por eso estamos hablando acá en el contrato, ¿no? Que corre, dice, el reasegurador se obliga a correr la suerte de la cedente, ¿no? ¿Y la cedente quién es? Es la compañía de seguros que está cediendo parte de ese riesgo. ¿Por qué? Porque desea hacer más negocios, porque de repente está comprometida su capacidad técnica o su capacidad financiera por ser riesgos muy grandes, ¿no? Entonces, el reasegurador, ya, pueden ser uno o varios. Uno o varios reaseguradores, ¿no? Se hace un slip de reaseguros y ese slip de reaseguros es el que ellos tienen que firmar, ¿no? Hasta que se cope todo el riesgo que están transfiriendo, ¿no? Entonces, la aseguradora dirá, ok, yo de este riesgo voy a asumir solamente el 10%. Y el 90% lo voy a trasladar al reaseguro. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que los reaseguradores asumirían casi el 90% de este riesgo, que es un 100%. Igual también acá el riesgo es 100%. El riesgo que los asegurados transferimos a las compañías de seguros es del 100%. Y a su vez, las compañías de seguros, cuando hacen el reaseguro, que es toda esta parte de acá, hasta acá, transfieren, ¿no?,
un porcentaje, ¿no? Se quedan con el 10%, en este caso la compañía de seguro puede determinar eso, como también podría quedarse con el 20, el 30, el 40, el 50, dependiendo del manejo financiero, ¿no? Y el saldo lo trasladarían acá, ¿no? Podría ser el 90, el 80, el 70, el 60, 50, 40, lo que fue. Y acá va a haber 1, 2, 3 o 4 firmantes y cada uno va a asumir el porcentaje que corresponda. Sumando los 4, va a tener que llegar a un 90%. ¿Ya? Les muestro este esquema para que ustedes puedan entender, ¿no? Cedente y reaseguradora es lo mismo, ¿ya? El reasegurador. Ahora, existe una figura adicional. A su vez, los reaseguradores también pueden trasladar o transferir ese riesgo, ¿no?, a otros reaseguradores. Su porción, si es realmente muy alta, se vería nuevamente una figura similar a esta, y el reasegurador sería considerado retrocedente. Así se llama, así se le denominaría. Retrocedente. ¿Ya? Y el que recibe se le denominaría retrocesionario. Pero ahorita eso no lo vamos a ver si no estamos viendo lo que corresponde al reaseguro. ¿Ya? Entonces, ¿queda claro más o menos cómo es este esquema, estimados alumnos, o se lo vuelvo a repetir? Está claro para mí, profesor. ¿Está claro, Ronald? Sí, profesor. Ok. Una pequeña consulta. Sí. Y digamos, si surgiera algún tipo de problemas o inconveniente con el reasegurador y tal vez por eso la aseguradora no me quiere indemnizar, ¿puedo reclamarle a ambos solidariamente? ¿Ambos son solidarios en lo que se refiere a la indemnización que me correspondería? El asegurado solamente le puede reclamar a la aseguradora. Ella se hace responsable frente al asegurado. El asegurado no tiene ninguna relación con el reasegurador. Si el reasegurador no le quiere pagar a la aseguradora, es problema de la aseguradora, ¿no? Porque de repente infringió algún acuerdo o el reasegurador estima que la liquidación que ha efectuado la compañía de seguros no está de acuerdo al riesgo, ¿no?, que se ha contratado. Pero eso ya es problema de la aseguradora. Tú, como asegurado, le tienes tú que reclamar directamente a la compañía de seguros y es la que te tiene que responder. ¿Correcto? Correcto, profesor, gracias. Ok, listo. ¿Alguien más que tenga alguna consulta referente a esta explicación que acabo de hacer? ¿O está todo claro? Todo claro, profesor. Ok, Roger, listo. Continúe entonces. Nos vamos de acá y continuamos con... Ok, entonces, estamos hablando de los principios generales de contrato de aseguro y las características jurídicas, ¿no? Ya la vimos. ¿Cuál es la diferencia entre los contratos de reaseguro y los de seguro, ¿no? Se distinguen tres partes fundamentales, ¿no? El asegurador contrata el seguro con un miembro del público, ya sea persona individual, empresa comercial, organismo público o institución de caridad. El contrato de reaseguro se suscribe entre dos aseguradores, uno denominado reasegurador y el otro reasegurado, asegurador directo o primario o compañía cedente, como les acabo de indicar. El reasegurador puede reasegurar a su vez los reaseguros aceptados, cuyo contrato se denominará de retrocesión. Y en tal caso la compañía cedente será el retrocedente y el reasegurador el retrocesionario. Lo que les acabo de explicar. El objeto del seguro es cualquier cosa, ¿no? Persona o intereses
que puedan sufrir o estén expuestos a pérdida o daños, o alguna responsabilidad legal que se pueda generar en potencia a lo que esté expuesto el asegurado debido a las actividades realizadas por él mismo. Por lo tanto, el asegurador asegura directamente contra las pérdidas económicas derivadas de hechos como la destrucción de la propiedad debido a un incendio, accidentes, etc. El reasegurador, en cambio, será afectado solo directamente por los siniestros primarios según su compromiso de compensar al asegurado por los pagos efectuados por éste. La relación contractual solo existe directamente bajo el contrato original, o sea, la póliza que es entre el asegurado y la compañía de seguros o el asegurador. E igualmente entre el asegurador y el reasegurador a través del contrato de reaseguro. O sea, hay dos contratos que son diferentes. La responsabilidad de esta manera está perfectamente delimitada y nada obliga al reasegurador ante el asegurado. Producir un reclamo del asegurado, el cual ampara por una póliza de seguros, este será presentado únicamente al asegurador para su indemnización. Reclamo que luego será trasladado por este último reasegurador, quien lo indemnizará por la cantidad según los límites del contrato. Todos los contratos de reaseguros, incluido el reaseguro de vida, son contratos de indemnización, que se reducen a los pagos registrados por el reaseguro según el seguro suscrito. Hay una serie de definiciones, ¿no? Es importante tomar conocimiento, pero es un concepto nuevo que van a escuchar ustedes, por lo tanto, de todas maneras se los tengo que mencionar, ¿no? Entre las principales definiciones que tenemos en reaseguro se llama el asegurador directo, nombre que se da a la entidad de seguros que asume un riesgo previo acuerdo directo y personal con el asegurado. En esencia, es sinónimo al de asegurador, o sea, la compañía de seguros. Capa. ¿Qué cosa es la capa? Es un límite de responsabilidad asumida por el reasegurador bajo un contrato o un contrato de exceso de pérdida y que funciona en exceso del deducible fijado por la cedente. Cedente, que es lo mismo que el asegurador directo, que cede u ofrece el reaseguro. Cesión es el importe de los capitales ofrecidos por la cedente y aceptado por el reasegurador. Comisión de reaseguro. Retribución que reconoce el reasegurador a la compañía cedente sobre el volumen de primas cedidas. Tiene como finalidad compensar a la cedente de los gastos que ha soportado para captar y administrar los seguros cedidos. Comisión o participación de utilidades. Es la retribución que el reasegurador reconoce a la cedente sobre los beneficios del contrato. Tiene su base en el hecho de que, como los beneficios de un contrato son atribuibles en gran parte a la cuidadosa suscripción de la cedente, es lógico que ésta reciba una recompensa por su labor. El beneficio de un contrato se calcula básicamente comparando pérdidas y gastos habidos frente a primas suscritas. Comisión adicional. Es el incentivo que otorga el reasegurador a la cedente por los buenos resultados del contrato, la cual depende esencialmente de la siniestralidad que se presente durante el periodo de este. Si la siniestralidad supera el porcentaje establecido en las condiciones particulares del contrato, la cedente no recibirá el ingreso adicional. La fórmula para calcular la siniestralidad es siniestros incurridos entre primas devengadas. ¿Qué son las primas devengadas? ¿No? Son las primas que se ceden durante un periodo, ¿no? Y que ya han vencido, ¿ya? Entonces, esto es las primas cedidas en un periodo actual, ¿no? Menos la reserva de primas del año actual y más la reserva de primas del año anterior. Y los siniestros incurridos vienen a ser todos los siniestros pagados del periodo actual, menos el salvamento de la parte reasegurada, más la reserva de siniestros del año actual, menos la reserva de siniestros del año anterior. Esto de acá es un cálculo de grandes números que efectúan las compañías de seguros para poder determinar las siniestralidades. Luego, reaseguro tiene cuentas técnicas, ¿no? Que son los ingresos
menos los egresos para determinar la diferencia, los saldos, y están compuestos los ingresos por las primas cedidas, depósitos devueltos, intereses, ingresos de cartera, primas y siniestros, ingreso de cartera de depósitos, salvamentos. Los egresos están comprendidos por comisiones fijas y variables, depósitos retenidos, siniestros, retiros de cartera, primas y siniestros, retiro de cartera de depósitos, participación de utilidades, impuestos. Y los saldos son del trimestre y acumulado, que es un registro de pagos, y un saldo de depósitos. Luego tenemos el deducible, que es monto o porcentaje asumido por la cedente por cuenta propia. La línea o pleno, en la acepción más general, se da este nombre al capital máximo que el asegurador conserva por su propia cuenta. Pool es un convenio por el cual un número de aseguradores se compromete a colocar todos los seguros de cierta clase o una porción de ellos en una organización central y a repartirse dichos seguros, siniestros, gastos y utilidades en proporciones convenidas. Reasegurador es el asegurador que acepta un reaseguro del asegurador directo. Reciprocidad, negocios ofrecidos a una compañía cedente por el reasegurador a cambio de los negocios recibidos de la compañía cedente. Retención es la cantidad o monto de suma asegurada que asume por cuenta propia el asegurador. También en la suma asegurada, el importe máximo que la compañía está dispuesta a pagar por cuenta propia en cualquier siniestro que afecte a una póliza, a un riesgo o a un conjunto de riesgos. No existen reglas o fórmulas fijas, sino más bien parámetros o relaciones económicas y técnicas tales como el capital pagado y las reservas libres de la compañía, con las inversiones líquidas, caja, bancos y valores fácilmente realizables que permitan a la aseguradora pagar sin demora los siniestros por cuenta propia, la estructura de las sumas aseguradas de la cartera y el volumen de primas de cada ramo. La determinación de las retenciones será una decisión del más alto nivel en función de la capacidad financiera de la compañía, diferenciando la retención por riesgo de la retención por evento. Retrocesionario es el reasegurador que acepta el riesgo ofrecido por otro reasegurador. Tratado o contrato de reaseguro, documento mediante el cual el asegurador directo se obliga a ceder y el reasegurador se obliga a aceptar automáticamente todos los reaseguros que caen dentro del límite del contrato. Es un contrato mercantil, ¿no? El contrato de reaseguro, por la materia misma que regula, que es de la misma naturaleza que el contrato de seguro. Es un contrato bilateral o sinalagmático. Hace nacer derechos y obligaciones recíprocos entre las partes. Es un contrato conmutativo. Ambas partes conocen desde el principio la medida de sus derechos y obligaciones. Contrato consensual se perfecciona con el acuerdo de voluntades y no se requiere de ninguna formalidad expresa. Contrato principal tiene vigencia por sí mismo y no necesita de otro acto que lo refuerce. Contrato innominado o atípico. Conforme a la legislación peruana, tiene una especial denominación, pero carece de una reglamentación particular y específica. ¿Cuál es la necesidad del reaseguro? El reaseguro es necesario en todos los ramos de seguro y en los años recientes ha tomado una tremenda importancia debido al crecimiento de los valores individuales de los riesgos o a la concentración de los mismos. Debe pensarse en los enormes valores individuales expuestos a riesgos en los casos de buques, aviones, cargamentos, riesgos industriales, bloques de edificios, seguros individuales de altos valores en seguros de vida y accidentes personales, etcétera, etcétera. Asimismo, existen tremendas exposiciones, conflagraciones a riesgo de tipo catastrófico, como son terremotos, huracanes, explosiones, conflagraciones de incendio, huelga, motines, acumulaciones, seguro de automóviles, accidentes personales o vida. El sistema más adecuado para llegar a la compensación de riesgos en el tiempo y el espacio es el reaseguro, sistema por el cual el asegurador se descarga de la parte de los riesgos que superan las posibilidades ofrecidas por su fuerza financiera, su cartera de riesgos, adquiriendo al mismo tiempo una gran flexibilidad en sus suscripciones frente a público y sus agentes.
Las necesidades de contratación de reaseguros son la función financiera, que es la capacidad para poder emitir primas. Capacidad por riesgo, es la suma asegurada que debe guardar una relación de menor o igual a un porcentaje del patrimonio. Fijar una retención máxima. Estabilización, es necesario producir un gran volumen de primas sin que la presión de que nuevas o grandes pérdidas debiliten o lleven a la quiebra en la empresa. Fijar un máximo de pérdidas en un periodo. Exposición catastrófica, peligro de ruta, gran pérdida en una sola ocurrencia de consecuencias funestas para el asegurador. Dispersar riesgos, limitar pérdidas por ocurrencia. Función económica. Al absorber las pérdidas que afecten a las compañías de seguros, sea que se trate de siniestros grandes o una serie de pérdidas medianas y pequeñas, el reasegurador protege a los asegurados contra fluctuaciones bruscas en el costo de la prima y permite repartir dichas fluctuaciones sobre varios años. A los accionistas de la compañía aseguradora contra posibles pérdidas de capital. A los empleados de las compañías de seguros contra las pérdidas de sus fuentes de trabajo y de sus beneficios sociales. Función económica. Al dar tiempo a la compañía de seguros para reaccionar ante evaluación a veces imprevisibles, el reaseguro ayuda a neutralizar los siguientes efectos de los cambios económicos, por el aumento de la industrialización de un país que origina mayores riesgos en cuanto a valores, así como también nuevos productos, los cuales significan posibles experiencias desconocidas, como ha sido el caso de ciertos productos farmacéuticos de responsabilidad civil, de los cambios sociológicos, por el crecimiento de las clases medias de un país con aumento de su poder adquisitivo que origina mayores demandas por seguros de vida y accidentes personales, así como los seguros de responsabilidad civil, de los cambios debido a las fuerzas de la naturaleza, por pérdidas originadas por terremoto, maremoto, huracán y ciclones. Además, con el reaseguro sirve de vehículo entre distintos mercados o de catalizador, por ejemplo, al propagar nuevas formas de seguro. Al hacer conocer las experiencias recogidas por el reasegurador, al propugnar ciertas limitaciones en las coberturas o exclusiones por experiencias recogidas a través de siniestros de nivel internacional. El mercado de reaseguros. Los mercados de reaseguros se caracterizan por la forma que actúan los aseguradores y reaseguradores, así como los intermediarios en estas operaciones, influenciados por factores como siniestralidad mundial y propia, capacidades disponibles, competencia y precios. Las compañías de seguros, hasta el año 1970, negociaban sus seguros en forma completamente libre y solo existía el compromiso de prioridad de colocación con la reaseguradora peruana, más conocida como la ARP. Después, con el tiempo, han ido haciendo una serie de cambios, le cedían el contrato de los reaseguros a las compañías de seguros, luego regresaba a la ARP, la aseguradora peruana, y así han estado por un buen tiempo. En resumen, hasta 1971 existió el régimen de libre contratación. Desde 1971 se monopolizó el mercado a través de la llamada reaseguradora peruana. A partir de abril de 1991, el régimen vuelve a ser de libre contratación según el decreto legislativo 769. Los reaseguradores extranjeros, así como los corredores de reaseguro nacionales o extranjeros, deberán tener un registro válido en la Superintendencia de Banca y Seguros para poder operar en el país y contar con un representante legal que sea residente en el Perú. ¿Por qué comprar reaseguro? Esta pregunta se la hacen las compañías de seguro. La aseguradora debe protegerse de grandes pérdidas individuales, frecuencia de siniestros menores que afectarán su liquidez, las pérdidas catastróficas, como medio de desarrollo de la compañía, para obtener mayor capacidad de suscripción en los grandes riesgos industriales y comerciales, proteger e incrementar su patrimonio, capital y reserva, mejorar su posicionamiento financiero y nuevas formas de pago. Recoge experiencia de otros mercados. ¿Dónde comprar reaseguros? En las compañías de reaseguros,
en las compañías de seguros que aceptan reaseguro, en el sindicato de Lloyds, en los pools de reaseguro. Generalmente, a estos mercados se accesa directamente o a través de corredores, brokers de reaseguro. El broker de reaseguro ofrece como ventaja su conocimiento del mercado internacional, asesora a la cedente, elabora los documentos del reaseguro y administra el mismo. Como desventaja, se puede establecer o se pueden citar la demora en conseguir mercados interesados, el acercamiento del reaseguro y una lenta recuperación de los siniestros. Formas principales de contratos de reaseguros. Existe el reaseguro facultativo. Es la forma más antigua de reaseguro que se origina cuando se agotan las coberturas automáticas o cuando el riesgo está excluido de los contratos automáticos o cuando no se dispone de los mismos y cuando se requiere proteger los contratos de reaseguros de riesgos particulares graves. Tiene que ofrecerse cada riesgo y para considerarse en vigor debe obtenerse una aceptación expresa del reasegurador. 2. Reaseguro obligatorio. Y tenemos la diferencia entre un seguro facultativo y un reaseguro obligatorio. Tenemos la cobertura, las condiciones, las primas, las comisiones, las reservas, los siniestros. En lo facultativo es un negocio individual, caso por caso solo se está a riesgo si fue expresamente aceptado, ¿no? En el obligatorio negocia una sola vez toda la cartera, otorgando la misma la aceptación automática, ¿no? Técnica fijada por el asegurador, no se puede modificar sin previo acuerdo. Acordadas en la negociación, la cedente tiene libertad de manejo. Primas, a criterio del reasegurador con planes de pago reducidos. Vamos a ver. Veamos. Variables, comisiones, variables y fijas. No diferencia bueno de agravado. Reserva de primas no hay. Cláusula de control o cooperación de manejo de cedente reclamos. Tipos de contrato de reaseguro. Existe reaseguro proporcional automático, ¿no? Que es mediante el cual una parte de la cedente traslada a otra parte llamada reasegurador una proporción del riesgo asegurado por esta. Esta proporción está determinada de acuerdo con el valor asegurado en riesgo que la cedente puede asumir o retener. Características. A. Las primas y siniestros se reparten en el mismo porcentaje en la cual fue efectuada la cesión del riesgo. A. Existe una comisión de reaseguro sobre las primas cedidas. El valor de la prima cedida influye de manera directa sobre el cálculo de reservas, así como las inversiones de estas reservas en la cedente. Reaseguro proporcional automático. Tipos de contrato de reaseguro. B. Ventajas. El asegurador puede decidir sobre la aceptación de un riesgo en forma inmediata. La administración de la relación contractual es más simple. Brinda mayor estabilidad a las partes contratantes, dada la relación de largo plazo, equilibra y dispersa el riesgo asumido por el reasegurador. Vamos a ver una serie de elementos. C, elementos esenciales. El asegurador o cedente, el asegurado, la cartera de seguros, el contrato de reaseguro, la obligación de aceptar y las condiciones mínimas o básicas. Ahora veamos otro tipo de información. Información necesaria para la negociación.
perfil de cartera, perfil de siniestro, más allá de la lista de siniestros significativos, resultado técnico de contrato de seguros, perdón, resultado técnico del contrato, acumulaciones, ya sea por siniestros catastróficos, ¿no?, o fianzas, lima contractual y tipo de contrato, equilibrio, condiciones particulares requeridas. Un tadito, por favor. Ok, seguimos con el tipo de contrato de reasegura. Ahora vamos a ver lo que es cuota aparte, cuáles son sus características, ¿no? Es un contrato automático por medio del cual la compañía, o sea, la cedente, está obligada a ceder y el reasegurador está obligado a aceptar una proporción fija de cada riesgo aceptado y por la compañía cedente. En la misma proporción en que se asume el riesgo, el reasegurador recibe la prima original y participa de los siniestros. La cedente recibe adicionalmente una comisión de reaseguro, un porcentaje de las primas cedidas como reconocimiento de los gastos de adquisición y administrativos. El contrato establece un límite monetario como máxima capacidad de suscripción automática. Tipos de contrato de reaseguro. Cuota parte. Ejemplo, cuota parte 40% de cada riesgo con un máximo de 200 millones por riesgo. Entonces quiere decir que cualquiera sea el monto del siniestro, se tiene que sacar el 40 y el 60%. El 60%, ¿no?, es la retención que hace la compañía de seguros, ya que sería hasta acá. Y el exceso, ¿no?, que se ve ahí, es de el reaseguro, todo el exceso, ¿no?, que hay acá, de un 40 a 60%, se tiene que asegurar o se tiene que reasegurar bajo este contrato de cuota parte, ¿no? Todo lo que está marcado con azul representa, ¿no?, el 40%. Y lo que está marcado con anaranjado representa el 60%. Luego acá son los montos de los siniestros, ¿no? Hasta $100,000, ¿no? Tenemos diferentes rangos, pero de cada uno siempre el 60% va a ser a cargo del asegurado y la diferencia, ¿no?, a partir del 40% es para mí, ¿ya? Entonces eso, esa sesión que se está dando forma parte de este contrato, ¿no?, donde dice la compañía cedente va a quedarse con toda esta proporción que viene a representar el 60% de cada uno de estos siniestros, hasta el 60%. Y la diferencia se lo va a trasladar a la compañía de reaseguros. Ellos son los que van a empezar a pagar recién a partir de este rango, del rango azulito. Otra parte, principales usos, es otro tipo de contrato para nuevas compañías cedentes, nuevos mercados o nuevas líneas de negocio. Es la mejor manera de lograr reaseguro en un portafolio desconocido y sin experiencia. Como medio de reciprocidad para compañías que requieren de reaseguro especial, incrementa la relación de solvencia de la compañía, relación de patrimonio a primas, siniestros retenidos. 3. Contrato de reaseguro excedente. A. Características. Contrato automático por medio del cual la compañía está obligada a ceder, el reasegurador está obligado a aceptar la responsabilidad del excedente por encima de la retención del excedente. Permite al excedente reasegurar diferentes proporciones de riesgo dependiendo del valor de este. Aquellos riesgos menores que la retención serán asumidos en su totalidad por la cadena. Una vez cada riesgo es cedido al contrato, se establece, pues, para riesgo la proporción en la cual el reasegurador pagará los siniestros y recibirá la prima. Seguimos con el tipo de contrato de reaseguro. Tenemos el excedente, que la retención de la compañía se denomina línea o pleno. La capacidad del contrato está dado por X en líneas o plenos. Ejemplo, tenemos una retención o pleno o línea de 100 millones. Hay un número de líneas de 20. Capacidad a cargo del reasegurador
sería 2.000 millones de soles. Capacidad total de suscripción, 2.100 millones de dólares. El límite de retención o línea bajo un contrato de excedente no significa que la compañía tiene que retener cada vez la misma cantidad. Es posible retener una cantidad menor de acuerdo con el riesgo. Un riesgo bueno tiene una alta retención y, por ende, alta capacidad del contrato, mientras que uno más azaroso tendrá una menor retención y menor capacidad. El excedente, ¿no? La anterior puede formalizarse por medio de una tabla de límites, ¿no? En la cual se establecen diferentes valores de retención de acuerdo con la categoría del riesgo. En este caso, la retención de la compañía de seguros es esta, que está acá, ¿no? Todo esto de acá. Y el excedente es todos aquellos siniestros que sobrepasan ese monto. Eso va a estar dentro del contrato de reaseguro. ¿Ya? Dentro del contrato de reaseguro. Seguimos con los tipos de contrato. El excedente a principales usos. Se utiliza para carteras heterogéneas que combinan riesgos de valores asegurados altos con riesgos de valores menores. Ejemplo, incendio de riesgos industriales, transporte, importaciones, exportaciones. Open cover. Es un contrato que brinda mayores facilidades a los contratos de la cuota parte y excedente. En la medida que no tiene muchas restricciones para su utilización, pues opera como una capacidad abierta para que sea utilizada por la compañía cedente. Frecuentemente es otorgado por las casas matrices de compañías internacionales para facilitar la suscripción en otros países. Su uso se ha venido reduciendo. Reaseguros no proporcionales. No existen sesiones caso por caso, de modo que la cedente no tiene que enviar planillas de sesiones ni llevar registro de reaseguros, sino que se limitará al envío del... Se limitará, ¿no?, al envío del borderó de siniestros. El borderó viene a ser esa suscripción, una especie de libre de suscripción de corredores o de reaseguradores. Hay también un borderó, que es el borderó de siniestros, que es donde están anotando toda la relación de siniestros que han ocurrido con ese riesgo. Las operaciones contables quedan reducidas a un mínimo, pero son más elaboradas. Se consigue una disminución de los gastos de administración. El costo del reaseguro, la prima, es un factor determinante de antemano, lo que permite a la cedente establecer un presupuesto de gastos. El costo del reaseguro puede variar considerablemente de un ejercicio al otro. Exceso de pérdida operativo WXL. Características: exceso de pérdida operativo, también denominado como reaseguro por evento, o su nombre en inglés, Working Excess of Loss. Por medio de este contrato, el reasegurador paga toda pérdida que exceda de un límite especificado por riesgos. Evento denominado prioridad. Las pérdidas que no superen la prioridad serán asumidos directamente por la compañía, denominada el reaseguro. Exceso de pérdida operativo WXL. Principales usos: protección de pérdida frecuente, en las cuales pueden tener algún evento de alto valor, picos. Ejemplo, cartera heterogénea de vida, ¿no? Ahí se puede aplicar el contrato de reaseguro. Despacho de transportes, importación y exportación, seguro de sustracción o robo, ¿no? Y la responsabilidad civil de automóviles. 7. Exceso de pérdida catastrófico, XL o CAT. El CAT XL protege a la compañía contra el riesgo de acumulación de pérdidas retenidas en un solo evento catastrófico, destruyendo o dañando un gran número de riesgos. La retención individual por cada riesgo es razonable para la compañía, pero no lo es la acumulación de muchas retenciones individuales. La retención individual por cada riesgo es razonable para la compañía, pero no lo es la acumulación de muchas retenciones individuales.
solo puede verse afectado por su cobertura cuando un mismo evento afecte a 2 o más riesgos asegurados y el total de las pérdidas superen la prioridad. Su principal uso es para proteger la cartera de los excedentes de riesgos de la naturaleza, como terremotos e inundaciones. Luego tenemos el stop loss 8. Es un contrato automático que limita la cantidad agregada que la compañía puede perder en una línea de negocio durante un periodo hasta un límite determinado. La cantidad agregada normalmente está dada como porcentaje de la prima anual o un porcentaje de la siniestralidad. El contrato posee igualmente un límite porcentual de cobertura y un límite monetario para las primas anuales. Ejemplo, el ramo de automóviles, la cobertura de reaseguro es 15% en exceso del 60%. Límite de primas anuales son 50 millones de dólares. Generalmente el reasegurador cubre hasta el 15% de las primas, una vez la siniestralidad acumulada alcance el 60%. El contrato de stop loss es para detener la pérdida de la compañía, no es fuente de lucro. Por lo tanto, el límite agregado debe establecer una vez la compañía comience a arrojar pérdidas. Ventajas: simplicidad de la operación, estabilidad de resultados técnicos, P&G. Desventajas: solo cubre desviaciones razonables de siniestralidad por encima de la cual el asegurador nuevamente asume la pérdida. Tipos de contrato de reaseguro seguimos el Umbrella Cover. 9. Se utiliza para proteger las retenciones ante eventos catastróficos y pueden abarcar varios ramos. Este tipo de contratos entran en función cuando ya se han agotado las coberturas normales. Reaseguro facultativo. La compañía presenta la información negocio a negocio al reasegurador, quien luego de analizarla decide si acepta o no el riesgo y en qué condiciones. El asegurador no está obligado a ofrecer el negocio al reasegurador si éste está obligado a aceptarlo. La información se presenta por medio de un slip de reaseguro, el cual tiene la información básica del riesgo, el tomador, asegurado o beneficiario, descripción de los riesgos a asegurar según informe de inspección, cobertura y exclusiones, sumas aseguradas, cláusulas, límites y sublímites, deducibles, costo del riesgo y experiencia y siniestralidad con información del reaseguro, retención, cesión y comisión. Reaseguro facultativo, principales usos: cuando el valor de riesgo sobrepasa la capacidad automática, para riesgos no cubiertos por el contrato automático, riesgos agravados, voluntad del accedente, pólizas no comunes muy ocasionales, entre otros. B. Aspectos relevantes: negociación individual, garantía de pago de prima, cláusula de control de reclamos, cláusula de cooperación recientes subyacentes, o cláusula de cooperación de reclamos y subjetividades. Reasegurador más favorecido, bordereaux, prima y siniestros. C. Ventajas: apreciación individual del riesgo, posibilidad de ejercer influencia en la suscripción, posibilidad de obtener tasas y o primas adecuadas, posición más favorable para determinar con exactitud los compromisos asumidos, cúmulos, permite dar a conocer los médicos de suscripción y de selección de los asegurados. D. Desventajas: demora en el otorgamiento de la cobertura, mayor gestión administrativa, limitaciones a la libertad del asegurador para fijar condiciones económicas o decidir sobre el siniestro. La póliza no puede ser modificada sin el acuerdo del reasegurador. Vulnerabilidad para la cedente en cuanto a la recuperación de sus gastos.
No tenemos el tipo de contrato de reaseguro FACOLIP o FACOBLIC. Este es un contrato en el cual hay una comisión de contratos automáticos y facultativos y se presenta de dos maneras. Facultativo obligatorio, cuando el cedente por su parte y a su criterio alimenta o cede el contrato participación en algunos negocios y el asegurador acepta automática y obligatoriamente el riesgo. B, obligatorio facultativo, cuando la cabeza está ligada a condiciones o obligada o condicionada a ofrecer participación en todos los riesgos que suscriba, pero el reasegurador tiene la facultad de aceptar, no decidir su participación. ¿Ok? Con esto estamos concluyendo lo relacionado al tema de reaseguro. Por favor, a los que recién se han conectado, para que puedan entender, lean y vean la grabación que les voy a hacer llegar minutos más tarde, como hago así todos los días. ¿Ok? Entonces, dejo de compartir pantalla con ustedes y les agradezco su atención. Me despido y nos estaremos viendo la siguiente semana a la misma hora, ¿no? O a la hora normal fijada en nuestras clases semanales. ¿Ok? ¿Listo? No hay ningún comentario, ninguna aseveración, algo. Si todo está ok, entonces procedo a despedirme. Ninguna por ahora, profesor, gracias. Ok, Silvia. Gracias, Ronald. Gracias, Manuel. Hasta luego, profe. Luego, profesor. Presión nada más, mami. Cuídense mucho.